Hola amados, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos para compartir una perlita bíblica esta vez. Y esta perlita maravillosa que vamos a compartir hoy se encuentra en el Salmo 23. Y yo quiero hablarles sobre el lenguaje de fe. Hay algunas personas que les gusta estudiar idiomas y qué bueno que sea así porque el lenguaje nos ayuda a comunicarnos con las personas, a tener contacto. Si nosotros, por ejemplo, queremos hablar, y a muchos les habrá pasado, a mí me ha pasado, con una persona extranjera, sea un ruso, sea un polaco, un alemán, un inglés, si nosotros no hablamos en su idioma, su lenguaje, o tenemos un intérprete o un traductor, no nos podemos comunicar, no nos podemos entender. Por eso es que necesitamos hablar el lenguaje de acuerdo a con quién nosotros nos queremos comunicar. En este caso, esta perlita yo la llamo el lenguaje de la fe. ¿Por qué? Porque para comunicarnos con el cielo, nosotros tenemos que hablar el lenguaje de la fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. La fe es la llave que abre los cielos, entonces necesitamos conocer bien el lenguaje de la fe. Entonces yo te quiero compartir brevemente, como siempre lo hago, no haciéndolo muy largo para que no te canse, no te aburra, pero sí para que verdaderamente el Espíritu Santo pueda hablar a tu corazón y dejarte una enseñanza, pero no una enseñanza para decir, yo sé de esto o sé de lo otro, para hablar en algún lugar, sino una enseñanza práctica, algo que vos puedas verdaderamente utilizar en tu vida diaria. Y este es el lenguaje que vos tenés que hablar y que yo tengo que hablar. Un lenguaje que nosotros, los que vivimos en este país, la Argentina, por regla general nos cuesta mucho, porque vivimos en un mundo, bueno, yo creo que en todo el mundo está sucediendo más o menos parecido, pero especialmente este es un tiempo aciago en la Argentina, un tiempo muy feo en el que estamos viviendo con muchas dificultades, con mucha inseguridad, con mucha violencia por las calles y de repente también nosotros nos contagiamos de ese lenguaje que habla todo el mundo, un lenguaje de negatividad, un lenguaje de temor, un lenguaje de inseguridad, un lenguaje de dudas, y nosotros para nada debemos aprender ni practicar ese lenguaje, ¿sí? Por eso yo quería tomar como referencia, como siempre, casi siempre lo hacemos, porque nos ha enseñado tantas cosas, David, un hombre conforme al corazón de Dios, y aún desde jovencito nos ha dado lecciones que tenemos que aprender, y como te decía recién, no solo aprender, sino practicar, porque eso es aprender. Yo puedo haber cursado todos los estudios posibles teológicos, ser un doctor en divinidad, saberlo todo, tener 1000 cuadritos en mi casa colgados con diplomas, con certificados, por cursos que he hecho. Los que ven pueden decir, esta persona es archi inteligente, sabe cualquier cosa, pero en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, lo que yo sé de la Biblia es aquello que yo vivo. Yo puedo saberla de memoria, la Biblia, pero solamente sé lo que yo estoy practicando acerca de la palabra de Dios, lo que yo vivo. Eso es lo que yo sé. Todo lo demás son cáscaras. ¿Viste que hay un dicho que dice muchas cáscaras y pocas nueces? Bien. Mucha sapiencia, mucha memoria, muchos textos bíblicos que sé, mucho que sé, ¿cómo te puedo decir? Compartir o enseñar, qué sé yo, o discutir sobre un tema teológico u otro, pero si yo no practico lo que digo saber, no sé nada todavía. Así que bueno, por eso te hablo de las perlas bíblicas y te decía y te quería compartir este
tema de hoy, el lenguaje de fe, el lenguaje de la fe, algo que vos y yo tenemos que practicar continuamente y tenemos que llevar a cabo, pero no cuando nos encontramos en un terrible peligro. Dicen que en el ejército hay un dicho que dice que todo soldado que se encuentra en la trinchera peleando por su vida cree en Dios. Pero no es así tampoco. Claro que sí. Cuando nos encontramos en las malas o en una situación desesperada, ¿quién no clama a Dios? ¿Quién no cree en Dios? Algunos no, de cierto, ¿no? Por cierto, pero casi todos. Pero a lo que yo voy, que este lenguaje de fe nosotros lo tenemos que tener siempre, en los momentos de tranquilidad, en los momentos de peligro, en los momentos desesperados, siempre tenemos que tener. Porque si nosotros aprendemos el lenguaje en los momentos que no tenemos ningún tipo de problema, cuando venga el problema, nosotros vamos a hablar el lenguaje que estamos acostumbrados a hablar. En cambio, si nosotros cuando estamos bien no nos preocupamos por hablar este lenguaje de fe, cuando venga la situación engorrosa, cuando venga el problema en mi vida, ¿qué es lo primero que va a salir de mi boca? Lo que hay dentro de mi corazón, lo que yo estoy acostumbrada a hablar, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos un idioma, y a mí me ha pasado cuando estudiaba inglés o cuando estudié portugués también, que de repente uno estudia, hace las lecciones, se saca 10 o no, o la hace bien o mal, como sea, pero lo importante es que lo hace, ¿no es cierto? Pero si no lo practica, llega un momento que se presenta la situación de hablar en ese idioma y no se acuerda nada, ni una frase. Es tremendo. Y esto nos pasa también con el idioma de fe. Si vos no te acostumbras a hablar cada día de tu vida este lenguaje, va a llegar el momento que lo necesites, porque vas a estar frente a la situación que es necesario el lenguaje de fe, y no te vas a acordar ni vas a saber por qué lado empezar para hablar. Bien, te decía que quería tomar como referencia el Salmo 23, porque es hermoso verdaderamente. Vos fíjate si será interesante este lenguaje, este idioma de la fe, realmente, y se halla tan ligada, ¿no es cierto?, la fe y el lenguaje, que en la epístola de Pablo a los Romanos, el capítulo 10, el versículo 10 dice: cuando una persona cree de corazón, Dios lo da por justo. Qué interesante, ¿verdad? Y cuando confiesa ante los demás que tiene fe, asegura su salvación. Estoy leyendo la versión del Nuevo Testamento viviente. Pero es maravilloso que cuando yo creo en mi corazón, Dios me justifica, y cuando yo confieso lo que creo, cuando yo lo digo, cuando yo utilizo el lenguaje de fe, aseguro mi salvación. Es para notarlo, ¿verdad? Y bueno, te decía que iba a tomar como referencia a David en el Salmo 23, un salmo que yo creo que los que somos cristianos de pequeños y hemos concurrido a las escuelas dominical o a las horas felices o a las reuniones para niños, lo sabemos de memoria, ¿verdad? Entonces, el pastor David, el pastorcito David, el rey David, ¿no es cierto? Él dice, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué está haciendo él acá? Él está reconociendo que Dios le proveerá todo lo que necesite cuando lo necesite. ¡Qué hermoso! Esto es hablar el lenguaje de la fe. Porque él no estaba teniendo una necesidad en ese momento, sino que estaba declarando: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estaba dejando sentado el lenguaje de fe en su boca. Y eso tenemos que hacer cada día, confesar la abundancia de Dios para nosotros y su gran bondad, ¿verdad? Y bueno, y darle a Él la gloria por todo esto. En lugares de delicados pastos, dice el Salmo, me hará descansar. ¿Sabes? Cuando las ovejas se echan en el pasto verde, ¿qué quiere decir? Esto da a entender que
están satisfechas, que no tienen ninguna necesidad. Entonces, David usa ese lenguaje de fe como para decir, en pastos verdes me hará descansar. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre voy a tener lo que necesito porque Él me lo va a proveer, que voy a poder descansar en medio de la abundancia, porque como no voy a tener necesidad, no voy a estar desesperado corriendo, yendo a buscar esto o lo otro, porque Él es mi pastor y Él me está proveyendo lo que yo necesito. Qué hermoso, ¿verdad? Dice que en pastos verdes me hará descansar, junto a aguas de reposo, dice, me pastoreará. Y esto habla de la plenitud del Espíritu Santo. La plenitud del Espíritu Santo. Qué hermoso, mi hermano. Las aguas, ¿no es cierto? Estas declaraciones nos van a ayudar a tener fe, a que nuestra fe sea creciente. Muchas veces decimos, ¿cómo puedo hacer para tener fe? Bueno, si yo hablo de las cosas negativas, hablo de todo lo malo que veo, que me sucede o le suceden a los que están a mi alrededor, todo lo que voy a hacer es atraer sobre mí las cosas destructivas, los poderes destructivos se van a acercar a mi vida para hacerme daño, porque yo estoy hablando de eso. Más cuando yo comienzo a hablar el lenguaje de la fe, cuando yo comienzo a decir, como decía David, Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en pastos delicados me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es decir, que yo estoy hablando el lenguaje de fe, le estoy diciendo, nada me va a faltar, cuando tenga la necesidad, Dios la va a suplir. Voy a estar siempre confiada en Él, voy a estar siempre con la llenura del Espíritu Santo porque Dios está conmigo, ¿verdad? Qué hermoso esto. Luego dice, confortará mi alma, confortará mi alma. Esto habla de una renovación. El Señor cuando necesitamos, cuando estamos decaídos, cuando estamos un poco desalentados, deprimidos quizá por alguna situación, Él va a darnos esa renovación en nuestra vida interior que estamos necesitando y me guiará, dice, por sendas de justicia, por amor de su nombre. Esto quiere decir que en medio de toda esta locura, de esta sociedad moderna, que tanto a veces nos desespera y no nos deja ni siquiera andar tranquilos por las calles de la ciudad por haber tanta maldad, bueno, en esa situación es cuanto más necesitamos este lenguaje de fe, porque el lenguaje de fe va a ser la clave para la victoria. ¿Y cómo cambia realmente, mis amados, el clima alrededor nuestro, ¿no es cierto? Cuando declaramos, Él renueva mis fuerzas, Él me guía por las sendas de justicia. Al hablar estas palabras vamos a comenzar a sentir como el vigor y las fuerzas esas del búfalo que Dios promete darnos van a empezar a surgir desde dentro de nosotros. Usemos, mis amados, el lenguaje de la fe para ganar las batallas y para ganarlas antes que las batallas se presenten. Qué hermoso que es esto. Qué hermoso es poder tener la seguridad de que yo puedo ganar la batalla antes de que la batalla acontezca o se presente delante de mí. ¿Por qué? Porque soy más que vencedora por medio de Cristo que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si somos más que vencedores, ya las batallas están ganadas. Sí, las tenemos que pelear, pero con la mentalidad de victoria, con la mentalidad de que Él está con nosotros, renovándonos, ayudándonos, guiándonos. Y aún dice más adelante en el Salmo David, aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. ¿Por qué no temerá? Porque Él, el Señor, está con Él y está con nosotros. Entonces, mis amados, ¿qué hizo David acá? Afirmó la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros nos encontremos en una situación así, no miremos el valle de la muerte, no miremos el diagnóstico médico, no miremos... Claro, alguno puede decir, sí, Cristina, pero es evidente, está delante de nosotros, me lo están diciendo. Sí,
¿Quién te dijo que el lenguaje de la fe era algo coherente? No es coherente. ¿Por qué? Porque contradice lo que ven tus ojos. Lo que ven tus ojos atraen todo lo malo porque le crees a las situaciones que te están diciendo que vos tenés esto, tenés lo otro, y vos decís, Jehová es mi pastor. Él es mi sanador, Él está conmigo. Aunque esté en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Su presencia no me desampara. Y no necesitamos verla ni sentirla, la presencia de Dios. ¿Sabes qué es lo que necesitamos? Declararla. Declararla. Eso es todo lo que necesitamos. Por eso te decía que es tan importante y tan interesante aprender este idioma maravilloso de la fe. ¡Qué hermoso, qué hermoso! No te detengas a contemplar el valle de las sombras de muerte. Levanta la mirada y ponela en el autor de la vida, en el consumador de tu fe, en el que te ama y se entregó por vos, en el que está pendiente para darte aquellas cosas que vos necesitas. Siempre que hables el lenguaje de fe, te vas a poder comunicar con Dios, porque Dios va a estar escuchando que alguien le habla, porque está hablando el mismo lenguaje que habla Dios. Bien, declaremos la presencia de Dios. ¿Por qué tenemos que declarar la presencia de Dios? Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dice la palabra de Dios. Nada, nada me podrá hacer daño. Hermano, hermana, amigo querido que estás escuchando este video, quiera el Espíritu Santo soltar sobre tu vida, y yo de hecho desato sobre tu vida fe, desato sobre tu vida valor, fe, perseverancia para creer que Dios lo hará, que Dios siempre está escuchando a aquel que habla su mismo idioma. Aleluya, qué hermoso, ¿verdad? Luego dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué hermoso. En lugar de permitir que crezca el temor por los peligros que son reales, porque los peligros son reales que nos rodean, hablemos que Dios está con nosotros y nos va a defender. Cuando las ovejas se descarriaban un poco, se iban del rebaño, los pastores utilizaban el cayado y enganchaban el cuello de la oveja y la volvían a traer al camino. Y eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo con nosotros. Nos va a guiar al buen camino, a hacer lo correcto, cada vez que nosotros nos estemos desviando, ¿verdad? Cuando todo se presente oscuro para vos, cuando todo parezca perdido, no creas, no le creas a las circunstancias, no le creas al diablo, tu archienemigo, créele a la palabra de Dios. Créele a Dios y habla ese lenguaje de fe, no lo cambies, no empieces a hablar en otro lenguaje, sino en el de fe. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Qué hermoso, mis amados, cuando nosotros declaramos la guía de Dios, hablando este lenguaje de fe del que te estoy compartiendo, ¿qué va a hacer Él? Va a allanar mi sendero, va a estar conmigo, me va a cuidar, va a hacer realmente ¿qué cosa? Lo que yo estoy declarando que Él va a hacer, ni más ni menos. Entonces, hablemos cada día este lenguaje de fe. Claro, con algunas personas no nos vamos a poder comunicar. No nos vamos a poder comunicar. ¿Por qué? Porque no entienden este idioma, porque siempre están hablando negativamente, siempre están decaídos, porque pareciera que el Dios en el cual han creído es un Dios pequeño, es un Dios que no puede hacer nada, es un Dios que no puede revertir las situaciones, es un Dios que no puede cambiar nada. Entonces, ¿en qué Dios han creído? ¿Verdad? Qué triste que encontremos cristianos en esa situación, pero si a lo mejor vos sos uno de esos cristianos que siempre habla negativamente, que siempre se queja, a lo mejor, como te decía al principio, nosotros en nuestro país, Argentina, somos gente quejosa, gente que siempre está disconforme por todo, que se queja, que pelea, que discute.
Pero nosotros, seas argentino, seas boliviano, seas ruso, seas alemán, no me importa de dónde seas aquí en la tierra. Si vos sos de Cristo, tu ciudadanía está en los cielos, sos un ciudadano del cielo, por lo tanto tenés que hablar el lenguaje que se habla en el cielo. Y ese lenguaje es el lenguaje de la fe, es el lenguaje de la fe. Qué hermoso, ¿verdad? Y vamos terminando el Salmo, ¿no es cierto? Decíamos que además de toda la maldad de este mundo en el que vivimos, también nos confrontamos con enemigos, ¿verdad? Enemigos que pueden ser, como ya te nombré, la duda, la frustración, el fracaso, la falta de cosas. Pero David nos dice que proclamemos las provisiones de Dios. Por eso dice también, al terminar ya el Salmo, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Qué hermosa esta palabra. Unges mi cabeza con aceite. El ungir a una persona es un símbolo de honor. Es un símbolo de honor. A esa persona que está ungida se la destaca por sobre las demás personas. Y nosotros, mis amados, hemos sido ungidos por Dios. Vosotros tenéis la unción del Santo, está escrito. Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí? Que nosotros estamos sobre nuestros enemigos, porque hemos sido ungidos para estar más alto, más arriba, y estamos en Dios. Así que si realmente reconocemos esto y hablamos este lenguaje, vamos realmente a poder decir como el salmista, mi copa está rebosando, mi copa está rebosando. ¿Esto qué quiere decir en el lenguaje de fe? Declaro mis bendiciones. No declares lo que te falta, declara tus bendiciones, declara que está rebosando tu copa por el amor, por el poder de Dios, por la provisión de Dios. Por nuestro lenguaje de fe vamos a establecer circunstancias de victoria, haciendo que nuestros enemigos sean derrotados. ¿No es hermoso esto, mi hermano? Realmente yo creo que vas a comenzar a hablar este lenguaje maravilloso de la fe si es que no lo has estado haciendo en este tiempo. David termina el Salmo declarando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Qué quiere decir esto? Estaré eternamente con Dios. Siempre, por toda la eternidad, estaré junto a mi Dios. Amado, amigo, amiga, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es todopoderoso. Hablemos siempre este lenguaje de fe en toda época, practiquémoslo, como cuando vamos a estudiar un idioma, como te decía al comenzar el videíto. Yo cuando estudiaba otros idiomas, tenía que practicar, porque si no practicaba me daba cuenta que después, aunque lo había estudiado, no lo recordaba en el momento que lo necesitaba. Pero cuando lo practicamos, cuando lo hablamos cada día, en las buenas y en las malas, en los momentos de abundancia y en los momentos de escasez, realmente si hablamos este lenguaje y lo practicamos, vamos a crecer espiritualmente. ¿Y sabes qué, mi amado? Por sobre todas las cosas, vamos a desatar el poder de Dios sobre nosotros. Y no solamente sobre nosotros, lo vamos a desatar sobre todos aquellos que estén con nosotros, alrededor nuestro o con cada persona que lo necesite. Porque nuestro lenguaje va a levantar el ánimo de la persona que está mal, nuestro lenguaje va a crear una atmósfera gloriosa del Espíritu Santo, nuestro lenguaje va a abrir los cielos, porque la fe es la llave que abre los cielos. Amado, Dios bendiga tu vida, y el deseo y el anhelo de mi alma es que esta palabra
no sea una palabra, ¡ay, qué lindo! Compartí, o el Salmo 23, qué lindo, lo voy a aprender de memoria. No, que verdaderamente comiences. Yo quise tomar el Salmo 23 porque realmente todo el Salmo es como una lección, una clase del idioma del cielo. Por eso lo quise compartir. Y quiere el Señor abrir los ojos de tu entendimiento y el de mi entendimiento, alumbrar nuestros corazones, porque está escrito que en su luz veremos la luz. Necesitamos que Él nos renueve, que Él abra los ojos de nuestro entendimiento, que Él aumente cada día la fe, pero la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que comenzá este curso ya, mi amado. Comenzá a estudiar este nuevo idioma, que no es inglés, que no es esperanto, que no es ninguno de los que la gente estudia. Es el idioma de la victoria, es el idioma del favor de Dios, es el idioma del poder. Te invito a que lo hagas. Y juntos realmente vamos a ser más que victoriosos. Dios bendiga tu vida mucho, mucho, mucho.